Continuamos con esta sesión acerca de este trabajo provechoso de cuidar nuestros pensamientos, actitudes y que esto pueda traducirse en un rendimiento. Estamos trabajando este tema de las actitudes y el rendimiento y hemos hecho ya una reflexión acerca de la percepción que tenemos de Dios, las metas, y queremos ir a una siguiente propuesta acerca de estas actitudes y los pensamientos. Y esta es la actitud y los pensamientos positivos a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de las actitudes y los pensamientos? Bueno, Filipenses 4:8 es una base muy, muy sólida para entender la importancia de sembrar pensamientos, ¿no? Y dice, y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, y Pablo lo hace con mucha maestría, deseo decirles algo más. Concéntrense, dice, céntrense en el pensamiento, cuiden sus pensamientos, dice, centren ustedes su pensamiento en todo lo que es verdadero, noble, justo. Piensen en lo que es puro, amable, honorable y en las virtudes de los demás. Esta es una gran verdad cuando queremos atender relaciones saludables, aun cuando las personas que parece que no compaginamos tanto, ver las virtudes de los demás nos permite encontrarnos con mayor armonía. Piensen en todo lo cual pueden alabar a Dios, con lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos, o sea, una actitud positiva y aparte una actitud feliz, un día feliz, un estar contento, estar gozoso, estar confiado. Y en las cosas que pueden alabar a Dios. Esto está impregnado en todos los días de nuestras vidas. Hace poco yo compartía en una predicación el pasaje de Pedro cuando dice, que toda su forma de actuar evidencie la santidad que hay en ustedes, ¿no? O sea, que su santidad se vea en todas las cosas cotidianas que realizan. Y estos versículos realmente es un punto de partida para una vida satisfactoria, feliz, productiva, positiva en todos los sentidos. Y recuerden, es positiva porque fluye de la pureza de Dios, de la verdad de Dios, de lo noble, de lo justo, de lo que es verdadero. No solamente nosotros pensamos que si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con nuestra doctrina, este pasaje está diciendo mucho más allá de eso. Si algo que tú piensas, que tú te enfocas, algo que tú recibes en tu maquinita de cerebral, que es amable, honorable, puro, es verdadero, es noble, enfócate en eso, piensa en eso, considera eso, ¿no? Aliméntate de eso. Piensen en todo lo cual pueden alabar a Dios. Miren, la fórmula que encontramos en la conducta humana es pensamiento, actitud, conducta, hábito. Siembra un pensamiento, cosecharás una actitud. Siembra una actitud, cosecharás una conducta. Siembra una conducta, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un estilo de vida. Entonces, a veces cuando uno dice, es que mi estilo de vida no me agrada, ¿qué tendría yo que cambiar? Pues hay que revisar qué conducta tiene, qué actitudes tiene y qué tipo de pensamientos está sembrando, ¿no? Todo va desde el poder de la mente, desde la mente como centro del actuar. Bueno, la palabra de Dios nos invita a tener estos pensamientos positivos y de poder considerar la mente como aquella dinámica, la computadora, ¿no? La computadora tiene un poder de almacenamiento y de devolver información. Esto lo podemos ver en el ser humano en una dinámica que la propuesta psicológica ha llamado el consciente e el inconsciente. Nosotros recibimos información, procesamos información y devolvemos una conducta, llámese una palabra, llámese un acto en particular. Pero también hay situaciones inconscientes que pueden estar operando en nuestra vida. No me voy a meter mucho porque todo esto es toda una materia, psicología, que
que pueden estar estorbando casi siempre. Las cosas que mandamos al inconsciente son cosas que estorban, pero que de pronto esas cosas inconscientes detonan en nuestra vida, salen en algún momento, se manifiestan en algún momento. Si tú en tu niñez escuchaste palabras o expresiones de eres un tonto, no puedes, siempre es lo mismo contigo, y tú como que reprimes eso, como que tú dices, bueno, ya soy adulto, tengo que enfrentar mis propias situaciones, ya tengo a mi familia, tengo a mis hijos. Cuando enfrentas una responsabilidad y te dicen, ahora te toca realizar esta tarea en el trabajo, en el ministerio, lo que sea, de pronto esas voces inconscientes de tú no puedes, eres un tonto, es que no sabes hacer las cosas, que en la niñez llegaron, pueden aflorar. Y de pronto puedes poner muchos pretextos para decir, no, es que mejor otro, o la típica frase, no, yo de líder principal, no, yo apoyo, cuenten conmigo, pero que se ponga otro como líder principal, ¿no? Yo detrás de esto, pero probablemente no es por una humildad, porque a veces lo podemos disfrazar de humildad, pero lo que en realidad puede estar pasando es que el subconsciente o el inconsciente nos está devolviendo información que recibimos tiempo atrás, de tal vez no puedes o tal vez tú no llegues a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, la mente es necesario cuidar todo lo que entra. ¿Cómo nos nutrimos, hermanos? Bueno, nos nutrimos leyendo, mirando, escuchando, compartiendo con las personas. Hoy en día tenemos un mundo de posibilidades para poder alimentar nuestro ser, ¿no? Los pasatiempos, las películas, las series, los programas de televisión, y ahora con las plataformas digitales, pues la música, ahora están los podcasts, ¿no? Estos programas estilo radio, están también los audiolibros, y también pues a la hora de leer el diario, el periódico, como lo llaman en tu país, el leer un libro, revisar las anotaciones, eso te proyecta, te alimenta. Y también por otro lado, ya lo dijimos, las relaciones, las personas con las cuales tú te relacionas, que tú te frecuentas, con las personas con las que tú tratas, pues eso también alimenta tu mente. La palabra de Dios dice, trabaja con un filtro. Lo que leímos en Filipenses 4:8 es, piensa y concéntrate y adopta de todo eso que es un bombardeo de información y de actitudes. El noticiero es un gran bombardero de actitudes. Dice, piensa en todo lo que es verdadero, noble, piensa en todo lo que es honorable, amable, lo que es puro, y la pureza tiene que ver con la santidad. Y también cuando tú vayas a actuar, dice Pablo, piensa en todo aquello en lo cual puedes alabar a Dios. Si todo lo que tú estás haciendo alaba a Dios, hazlo y hazlo con pasión. Y por sobre todas las cosas, mantengan una actitud gozosa, contenta. Esa es la instrucción que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, también quiero hablar con ustedes con algunas claves para mantener la actitud positiva. Primero, hay que concentrarnos en Dios en lugar de nosotros mismos. Esa es la primera clave para mantener una actitud mental positiva. Centrarnos en Dios mismo y no solamente en nosotros como recurso autosuficiente. En Dios como fuente de autoridad, como fuente de vitalidad y no en nosotros mismos. Nosotros cuando tenemos este ejercicio de centrarnos en Dios y no en nosotros mismos, podemos considerar, por ejemplo, la historia de David y de Goliat. Previamente a la aparición en escena de David, el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba muerto de miedo, porque en sí mismo pusieron su confianza y dijeron, pues, ¿quién matará al gigante? Es más, el rey mismo pone una condición pues inalcanzable, porque en lugar de centrarse en Dios, él dice, bueno, aquel que lo mate, yo hasta le ofrezco un lugar en mi familia, ¿no? Poniendo a su hija de por medio. Pero cuando David entiende
la necesidad que hay que atender, él se centra en Dios, ¿no? Se concentra en Dios en lugar de sí mismo. Y él dice, bueno, ¿quién es ese filisteo pagano, en primer lugar? Es un filisteo y aparte es pagano, que le permita desafiar al ejército del Dios vivo, al escuadrón del Dios vivo. O sea, Dios vivo por un lado, como un ser supremo, y el filisteo como alguien pagano. O sea, no hay comparación, no hay punto de comparativa. Y David entiende su situación desde la perspectiva de Dios. Por eso siempre en nuestros ministerios tenemos que enfrentarlos, encararlos desde la perspectiva de Dios, centrarnos en Dios. Entonces, compara a Goliat con Dios y entonces dice, pues no, o sea, aunque sea un gigante, él no es un digno retador para hacerle frente al creador del universo. Entonces, no es mirar el potencial del problema o el potencial del desafío o de la tarea, cuando te dicen, ahora te toca esta tarea, este ministerio, no solamente decir, ay, qué difícil es, necesitamos no compararlo con nosotros, sino compararlo con el Dios que está con nosotros. O sea, el ejército de Israel compara al gigante con ellos. O sea, hay una comparación, pues hay una desventaja, pero David compara al gigante con Dios. Y ahí surge esta gran premisa de que no se puede oponer contra el Dios del universo. Entonces, muchos de nosotros como líderes, como administradores, a veces permitimos que nuestra actitud esté en torno a las situaciones, que esté en torno a las circunstancias. Y esta es la segunda premisa que yo quiero darles para mantener una actitud positiva. No permitan que la actitud sea controlada por las circunstancias. Miren, las circunstancias son eso, circunstancias, son cambiantes. Las situaciones siempre van a ser muy movibles, son muy variadas. No siempre existe la fórmula de que si me porto bien me va a ir bien. A veces tú eres el más intachable en tu conducta, eres consagrado para con Dios y de pronto te puedes enfermar, te puede suceder un accidente, puede venir una situación económica a nivel global, se viene la pandemia, o sea, las circunstancias son eso, o sea, situaciones que están fuera de nuestro alcance. Pablo escribe esta gran premisa también de todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero quiero leer el verso 12 anteriormente, porque dice, sé cómo vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sí? Dos situaciones de la vida, la escasez, la abundancia. Pero también dice, he aprendido, una gran lección, a estar satisfecho en cualquier circunstancia, con el estómago lleno o con el estómago vacío. Hay que estar satisfecho cuando está el estómago vacío. En abundancia o en necesidad. Y dice, y todo esto lo puedo en Cristo porque me fortalece. Me da el poder y la fortaleza para realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Entonces, no solamente es un eslogan del Todopoderoso, el Hijo de Dios Todopoderoso, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Está diciendo Pablo que hay que aprender y a estar contento y complacido y aprender a trabajar en las cosas que Dios nos otorga, aun cuando las cosas no van bien, o cuando todo está en bonanza, cuando tus cuentas están bien pagadas, están saldadas, el negocio va bien, las finanzas fluyen, la familia está unida, el entorno es amigable y todo lo que estás haciendo prospera. ¿Sí? Y no es bueno y no permitamos que la actitud nos la controle las circunstancias, porque esto es como la bolsa de valores, ¿no? Decía una mujer. Mi marido cuando la bolsa está bien, es positiva, mi marido es feliz, está, no sé, derrocha alegría, pero por ahí la bolsa se cae y mi marido se cae junto con la bolsa, ¿no? Entonces, pobre hombre, va y viene. Otra clave para mantener una actitud positiva es mirar al futuro y no mirar al pasado. ¿De qué se trata todo esto?
necesitamos mantener una actitud positiva y optimista de la vida, pero el principal eje es mirar hacia el futuro con expectativa. Y no porque tú digas qué va a pasar en el futuro. Ojo con esto, es cómo yo encararé las cosas que vienen por delante. No solamente saber qué es lo que viene en el futuro, sino cómo lo voy a enfrentar. Uno de los principios es mirar a este futuro con la expectativa, pero sí ir olvidando, desarraigándonos del pasado con la mirada de lo que está por delante, como lo dice Pablo, ¿no? Me olvido del pasado, me desarraigo de él y pongo mi mirada en el premio, en todo lo que está por delante y me esfuerzo para llegar a la meta. Es ahí donde yo les ponía el ejemplo de que si nosotros nos consideramos y nos autopercibimos como pecadores, como personas que tienen falencias, que tienen errores, y solo nuestra identidad está cimentada en el error, en el pecado, pues difícilmente vamos a brillar y vamos a prosperar. Si es de una persona humilde y sencilla, decir, Señor, ayúdame con las cosas que no estoy haciendo bien o que las cosas que necesitan ser atendidas, pero yo prosigo a la meta, yo miro el supremo premio, y no solamente es la vida eterna, el supremo premio también es conformar mi carácter al carácter de Cristo, actuar conforme a Cristo actúa, y eso se da en la vida práctica. Entonces, es mirar al futuro y hacerlo desde una mirada prometedora. Cuando Pablo empieza a desarrollar los recursos divinos para poder enfrentar y encarar el futuro, pues encontramos grandes promesas, ¿no? De lo que Dios va a hacer con nosotros y por medio de nosotros. Si cada proyección, cada plan de trabajo, cada evento que vas a encarar lo haces sabiendo que Dios va a usar eso como una forma de manifestarse, hazlo, emprende con la confianza de que Dios va delante de ti. Bueno, otra clave para mantener una actitud positiva es siempre tener una meta, ¿sí? Pablo decía en su carta, me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta, ¿no? O sea, mi esfuerzo siempre está por llegar a la meta. Una meta siempre nos va a permitir orientarnos, nos va a permitir ubicar nuestros esfuerzos, presupuestar esfuerzos y tener también éxito en el día a día, en el corto, mediano y en el largo plazo. Y este es un ingrediente muy, muy bueno para mantener una actitud positiva. ¿Qué es lo que hoy voy a hacer? ¿Qué es lo que hoy quiero alcanzar? Las metas le dan sentido a la vida, nos dan una razón para vivir, una razón para trabajar. Y las metas, pues cuando están muy, muy claras, difícilmente nos preguntamos quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, y empezar a divagar. Cuando hay metas claras, hay metas específicas, cuando estamos alcanzando pequeños peldaños, pequeños esfuerzos, eh, repito, a pequeño plazo, mediano plazo, largo plazo, hay una satisfacción de vivir y hay una mentalidad realmente productiva. Otra clave para tener esta forma de tener actitudes positivas es considerar los problemas como una forma de mejorar, ¿sí? Ayer hablamos un poco de esto, o bueno, la sesión pasada. Todas las personas somos vulnerables a las actitudes y pensamientos negativos cuando nos enfrentamos con los problemas, pero sin embargo, Santiago nos enseña en una de sus cartas una actitud para enfrentar los problemas, para mejorar. Y dice, amados hermanos, ¿están ustedes afrontando alguna dificultad o alguna tentación? Alégrese. Es increíble, ¿no? En lugar de decir, pues revise su vida, en lugar de decir, póngase en oración. Si estás pasando por dificultad o tentación, pues ni modo, enciérrate tu cuarto y ponte a llorar. No, Santiago increíblemente dice, alégrese, ¿no? Gócese. ¿Por qué? Porque después, cuando él explica esta situación, dice, ¿por qué yo podría sentirme dichoso al tener dificultades? Bueno, porque si ustedes están pasando por una situación de adversidad, la paciencia va a crecer, la paciencia se va a desarrollar, el dominio, el hecho de ser benignos, las diferentes manifestaciones del Espíritu en sus vidas.
En el verso 3 dice, la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Entonces, este es un importante principio para mejorar y tener una actitud positiva. Cuando hay problemas, hay que tomarlos como una oportunidad para mejorar, ¿sí? Para una mejora continua, para un aprendizaje. No solamente los problemas nos van a tirar en la lona o nos van a noquear, probablemente sí sea un problema digno de haber recibido un gran golpe de la vida, pero después del impacto nosotros nos sobreponemos, que es el concepto de la resiliencia, nos sobreponemos y con la ayuda de Dios mejoramos y retomamos este principio de todo nos ayuda a bien, ¿no? Para los que amamos y creemos en el Señor. Bueno, finalmente, quiero cerrar esta parte de la charla que estamos teniendo, esta clase, con este pequeño ítem de las actitudes, en el sentido de que cada actitud son contagiosas, ¿sí? Las actitudes son contagiosas. Miren, eh, hay una expresión que se dice que la manzana podrida puede pudrir a las demás. Y sí, esta frase tiene mucha verdad, ¿no? La naturaleza es contagiosa, y las actitudes pasan así, ¿no? Una actitud negativa de un individuo, ya lo vimos en el relato de los espías, ahí en Números, puede afectar a la organización entera. Entonces, aquí es necesario monitorear y poder transmitir actitudes positivas y también monitorear aquellas actitudes o expresiones negativas que estén circulando en el grupo, en el ministerio, en la familia, en la iglesia. Dios sabe muy bien y por eso nos dotó de esta capacidad de proyectar actitudes hacia con las personas. Y por eso hay un texto muy curioso, porque yo le llamo curioso a textos que pensarías que no existen, pero están en la Biblia. Deuteronomio 20:11, perdón, 28, Deuteronomio 28, y dice, ¿hay alguno que tiene miedo? Si tienes miedo, vete a tu casa antes de que contagies con tu miedo al resto del ejército. Hablando de la organización militar del pueblo de Dios, ¿no? O sea, Dios entiende muy bien que en la naturaleza del ser humano, en la finitud del ser humano, pueden haber actitudes totalmente positivas, como las que ya hemos mencionado, pero también existe el peligro de las actitudes negativas. Y esto es como una pólvora, ¿no? Que circula entre el grupo, entre el entorno, entre la familia. Entonces, dentro de las leyes del servicio militar, de este tema de la organización militar, Dios le dice al pueblo, miren, vamos a ser muy claros, si tú vas a ir a la batalla y tienes miedo, mejor regrésate a tu casa. O sea, porque vas a debilitar el poderío del ejército. Es muy sabio esto, ¿no? Esto nos muestra cómo las actitudes son tan contagiosas y nosotros como líderes debemos estar siempre pendientes cómo son las actitudes de grupo, cómo es su conducta, cómo se está desarrollando la organización, en qué ámbito mental, emocional nos estamos desarrollando a través del ministerio y con qué actitud estamos encarando las cosas. Repito, podemos hacer el mejor de los planes, el mejor de los proyectos, pero si tu actitud es pésima, si tu actitud es negativa, pues probablemente el proyecto es muy bueno y al final lo van a hacer, pero vas a crear un ambiente tenso, un ambiente frío, un ambiente de obligatoriedad y una frase que yo siempre escuché de mis padres es, nada se hace por obligación, no es tengo que hacerlo, o sea, tener que hacerlo, no, o sea, pues disfrútalo, ponle buena onda, ponle una actitud positiva, hazlo con gozo, hazlo con gratitud. Y mi abuelo, el abuelo sabio, decía, tienes que hacer las cosas de tal forma que se te agradezca, ¿no? Y yo cuando escuchaba eso, le decía, abuelo, ya déjame ir a trabajar, a mis cosas, déjame ir a jugar. Pero siempre que me agarraba para enseñarme algo, me decía, tienes que hacer algo y cuando lo hagas, haz las cosas de tal forma que se te agradezca. O sea, hazlo de bien, generosamente, de forma prolija, da lo mejor de ti
de tal forma que al final te agradezcan el hecho que compartieron tiempo contigo, el que compartiste un buen servicio, el que hiciste algo bueno en tu oficio, en tu profesión, que la gente realmente aprecie y agradezca lo que tú estás haciendo. Y es cierto, ¿no? Mi abuelo siempre nos proyectó a esa perfección. Pues Dios es lo que nos está tratando de mostrar a través de todo esto. Como líderes administradores, ¿por qué digo esto? No es para que ustedes se conviertan en motivadores o coach de la vida, como hoy por hoy lo están muchos entendiendo, sino porque es necesario adoptar actitudes positivas para crear un ambiente provechoso y también para crear un rendimiento óptimo en el desarrollo de los ministerios. Y ahí nosotros tenemos mucho, mucho que ver. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen con ustedes de lo que hemos hablado. Y primero hablamos de las metas y la percepción de Dios. ¿Sí? En este sentido, nosotros dijimos algunas cosas muy, muy importantes. Entre ellas, primero, que el poder del pensamiento positivo promueve conceptos que solo pensar positivamente un individuo puede transformar sus deseos en realidades. Dijimos que Dios nos demuestra claramente que el hombre, cuando solo confía en sí mismo, pues carece de poder para hacerle frente a las circunstancias que le rodean. En este sentido, el poder del pensamiento positivo no solamente es concentrarlo en el ingenio humano, sino es concentrarnos en el poder del pensamiento divino, todo lo que viene como recurso único y total, y este es el recurso divino de Dios, ¿no? Cuando hablamos de las metas pequeñas, estamos viendo también a una persona cuyo Dios puede ser el pequeño, esa es la percepción de su Dios, ¿no? El tamaño de nuestras metas puede ser el reflejo del tamaño de nuestro Dios. En este sentido, el concepto que nosotros podamos tener de Dios también va a determinar el cómo le pedimos y qué es lo que nosotros le pedimos y qué es lo que creemos que Dios nos dará. También hablamos de las actitudes a la luz de la palabra y descubrimos este texto, ¿no? Piensen en todo lo que es justo, amable, puro, verdadero, honorable, en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello que puede alabar a Dios y con lo que pueden estar ustedes contentos. Es necesario llenar nuestra mente de todos los pensamientos positivos que tienen como fuente el origen divino, ¿sí? No solamente confiar en nosotros, como ya lo dijimos. Y las claves para mantener una actitud mental positiva es concentrarse en Dios en lugar de nosotros mismos, y de Él proviene todo el pensamiento bueno, positivo. No permitir que las actitudes estén controladas, estén a merced de las circunstancias, sino mirar al futuro, un futuro prometedor, y no vivir solo del pasado. Permitir que haya en nuestra vida una meta y considerar los problemas como una forma de mejorar, como una forma de aprendizaje, recordando que las actitudes son contagiosas. Las actitudes son contagiosas, así como una actitud negativa puede afectar la organización entera, pues también las actitudes positivas pueden influenciar para bien en cada uno de nosotros, ¿no? En este sentido, cada uno de nosotros, como líderes, como administradores, como dirigentes, necesitamos estar preocupados, estamos velando, estar monitoreando la moral, la actitud del grupo, de la organización, de las personas, para saber también qué es lo que podemos proyectar, qué es lo que podemos alimentar, qué es lo que podemos enseñar, qué es lo que nosotros podemos mantener en un equilibrio saludable en cuanto a las actitudes, y no solamente reprochar, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que ustedes siempre son negativos, es que ustedes otra vez con su pasividad, ¿no? Es influenciar, porque nosotros somos los responsables, lo vimos en la clase pasada, de crear ambientes armónicos de trabajo. Muy bien, queremos dejar este tiempo para las preguntas, los comentarios. De antemano, muchas gracias por su atención, por estar aquí. Es un tema muy, muy, muy lindo para hablar muchísimas otras cosas, pero es un programa formativo. Acuérdense que aquí estamos tocando el tema de
el que administra las actitudes de la persona y su ejercicio de administración. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano, encender su micrófono o escribirlo en el chat, lo que mejor les acomode. Ay, hoy quedamos con todo ok. Adelante, Bere, adelante. Buenos días, hermanos, a todos. Estábamos tratando de asimilar toda la información, por eso estamos como quietitas todavía. Estamos recién bajando la información de manera adecuada. No, yo lo que quería, no sé si preguntar precisamente, pero mientras escuchaba la clase, no sé si este punto que justo hoy tratamos de las actitudes y la forma en la que uno puede rendir tiene que ver con el primer punto que yo decidí, por ejemplo, estudiar o analizar más a fondo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o yo lo entiendo así, que es el ser proactivo. No sé, me suena que es demasiado similar, o no sé si sea lo mismo, porque según lo que yo leía, tiene mucho que ver con la forma en la que uno razona las cosas, el cómo uno reacciona ante las cosas, ante las circunstancias. Entonces, si uno, vos decías, si uno piensa de manera negativa, obviamente que las cosas te salen mal, pero si uno analiza las cosas de manera positiva, las cosas son distintas. Entonces, no sé si yo, o la relación que yo hice respecto de que es como una aptitud que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, porque tampoco es algo con lo que uno nace. Hay veces que uno lo recibe en casa, uno se forma en casa ahora que lo analizo, pero hay veces que uno no lo tiene y uno lo tiene que aprender. Entonces, la verdad que me pareció muy interesante porque es muy cierto. El que uno aprenda a ver la vida de manera positiva nos cambia todo. No es que va a dejar de haber situaciones difíciles, no es que va a dejar de haber situaciones complicadas, desafíos más duros, pero si uno tiene esa confianza en ese Dios grande del que también hablabas mucho, de confiar en que Dios tiene el control, en que Dios es capaz de guiarnos si nosotros nos dejamos para cumplir los propósitos. Bueno, las cosas son más llevaderas, es más fácil todo. Uno la sufre menos que si uno se pone a pensar siempre para mal y a creer que todo nos va a tirar, que todo va a ser un obstáculo. La verdad que es muy bueno poder reconocer que muchas veces nuestra forma de pensar, de sentir, de lo que decías bien, llenamos nuestro pensamiento y nuestro corazón, determina la forma en la que nosotros actuamos ante la vida y por ende, bueno, las consecuencias que uno tiene que vivir. Así que a mí me encantó, estaba muy, muy bueno y repito, no sé si tiene mucho que ver con esto de la proactividad, pero me sonó a mí mucho, muy, muy parecido. Sí, son familiares, son primos hermanos. Sí, seguro. El autor de los 7 hábitos trata de esquematizar, ¿no? Cómo una persona puede adoptar ciertas virtudes para ser efectivo. Y lo que hoy quisimos resaltar, más allá de que pueda ser un material que está muy relacionado con el libro que ustedes han leído, es este monitoreo y esta aptitud del administrador a la hora de ejercer administración o trabajo en equipo. Es importante entender la profundidad de esto, ¿no? O sea, si uno desea un ambiente provechoso y el rendimiento adecuado de los ministerios, hay que ir al origen. Y el origen son los pensamientos y las actitudes. ¿Sí? Y es algo que tendríamos que
poner un poquito de más atención, poner un poco de más esfuerzo, de decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué beneficio trae lo que estamos haciendo? Porque haciendo un ejercicio saludable, mucha gente puede llegar a servir en la iglesia, pero no siente la pasión de hacerlo. No tiene la actitud realmente correcta o la motivación correcta de hacerlo. Y hay algunos otros que quieren hacer algo y como que se detona o se le minimiza esa actitud positiva y terminan por no hacer nada, ¿no? Entonces, está muy bueno esto de meternos a la raíz de estas cosas que nos puedan proyectar hacia pensamientos saludables que provengan de Dios, obviamente, y no solamente tener este falso cuento de, pues tú sé positivo y todo te va a salir bien, ¿no? También hay que ser muy, muy claros de que va a haber circunstancias que la vamos a luchar, la vamos a pelear, que vamos a tener que sacar fuerzas de nuestras reservas, porque las circunstancias son así, pero no porque una circunstancia sea adversa, ya lo dijimos, está todo mal, ¿no? Hay que Claro, ser muy cuidadosos y muy, muy sinceros en decir, si la circunstancia que estamos viviendo fue producto de nuestros errores, aprender de ellos, como también ya lo oí en la clase pasada. O si esto es circunstancial, está fuera de nuestro alcance, cómo lo enfrentamos es nuestra decisión. Aquí rescato un pensamiento de un profesor que decía, el qué de la vida no depende de ti, el cómo sí depende de ti, ¿no? claro, dentro de esa capacidad que tenemos nosotros de elegir. Y algo que me queda bien claro, no sé, al menos yo siempre creo, desde que tengo uso de razón, lo he pensado, el hecho de considerar que todas las cosas provienen de Dios. Porque hoy en día hay tantas filosofías que están de moda y es muy fácil tener esa dualidad con la que nosotros los occidentales vivimos, de decir, eh, todo lo que pasa dentro de mi vida secular es por suerte, por la buena fortuna, por mis buenas decisiones, y lo que pasa dentro de la iglesia, bueno, es gracias a Dios, ¿no? Y no, en realidad creo que todo va en función de una sola cosa, de un solo ser más bien, de Dios, todo va en función de eh, ahora es muy fácil ver por ahí tantos memes y tantos posts que se publican en las redes sociales de pensamientos positivos, pero que tienen una raíz de otra filosofía, del yoga, de la meditación. O sea, no digo que a lo mejor no tengan una, una, una verdad, pero muchas veces como cristianos nos dejamos llevar por esas cosas de ahora y dejamos de lado que todo lo que podemos tener o obtener de manera positiva viene de Dios, no es porque yo me dedico a hacer meditación todas las Claro. mañanas o ese tipo de cosas. Y bueno, por ahí muchas veces distorsionamos también nosotros mismos eh, el hecho de decir, bueno, mi actitud debe ser propositiva, mi pensamiento también, pero basado en la palabra, no en tantas filosofías que ahora están tan de moda y que es muy fácil también por ahí. Es que está bonito el meme, lo voy a compartir. A veces Uh-huh. no nos damos cuenta ni lo que compartimos. Claro. No sé, eso lo reflexionaba mientras escuchaba y digo, Sí, es bueno poder meditar en eso, que nuestra positividad debe venir de Dios, de nuestro amor a Él, hacer las cosas por Él, para Él, y con nuestro fundamento en la palabra, porque si no, no sé, vamos a hacer cualquier cosa. sí, sí, lo que decíamos era la premisa de que todo lo bueno proviene de Dios, Él es fuente de todo y Él lo llena todo. Y también en el comentario que compartías, es muy cierto, el flujo de información que hoy tenemos es vasto. Eh, pero recordemos una máxima, ¿no? Todo lo bueno y todo lo sabio viene de Dios. Eh, Todo lo sabio y todo lo bueno le pertenece a Dios. Toda verdad viene de Dios, independientemente de quién la diga. Eh, a veces nos detenemos mucho en quién dijo esa verdad, ¿no? En esta dualidad que decía Albert. ¿Quién dijo esa verdad? Bueno, si expresó una verdad, esa verdad viene de Dios y le pertenece a Dios. ¿Para quién la dijo? Bueno, Dios utiliza a quien quiere usar para transmitir verdades en esta vida, ¿no?
Así que en ese sentido podemos también relacionarnos y caminar en armonía con la confianza de que Dios sigue revelando su verdad en el medio que Él quiere hacerlo. Zoraida, levantaste la mano. Adelante. Sí, hermano. Pues quería hacer, digamos, un comentario. En la vida secular, uno siempre se nos dice, bueno, a mí no me lo enseñaron de niña, pero uno lo va aprendiendo en la vida, como decía la hermana Belén. Uno decide cómo quiere ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. Esa es mi decisión. Hay muchos que de niños sufrieron cosas terribles y crecieron y se enfocaron a vengarse, por eso que le hicieron a vengarse del que le caiga. Y hay otros que sufrieron esas mismas cosas terribles y crecieron y quisieron remediarlas para que a otros no les pase. Eso es decisión personal de cada quien. Nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos manda en Romanos 12:2 que renovemos el poder de nuestro entendimiento, ¿cierto? Para así poder llevar a la buena voluntad de Dios, pues que es buena, agradable y perfecta. Pero es de acuerdo a lo que nosotros renovemos en nuestra mente, ¿cierto? Jesús dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero ese buen tesoro del corazón no es un arte mágico, es de lo que yo me lleno. Yo voy sacando malas cosas y voy llenando esas cosas. Si yo quiero ver el vaso medio vacío, pues cada vez va a estar más poquito. Pero si yo lo quiero ver medio lleno cada día, va a ir subiendo, va llenándose, va esperando que va llegando. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como iglesia debemos adoptar en todos los sentidos. Nosotros no podemos vivir ni de los buenos ni de los malos recuerdos. Fue que antes se hicieron cosas maravillosas o no se hicieron cosas maravillosas. Ninguna de las dos es el presente, ninguna de las dos es el futuro. Estamos ahora aquí. Un texto que a mí siempre me ha gustado para mi familia y siempre lo digo a los hijos de mi papá y de mi mamá, es lo que le dijo Moisés al pueblo allá al borde del río Jordán. Esta palabra no es para los padres que se murieron. Eso es para los que estamos hoy aquí vivos. Es para nosotros. Lo que se obró mal, lo que se decidió mal, se quedó. Ahora toca seguir adelante. El apóstol Pablo nos insta lo mismo. Olvidando lo que quedó atrás, ¿qué pasa? Yo me extiendo a lo que va adelante sin perder la meta. Debe ser una premisa en nuestra vida que debe tener peso, porque si no, vivimos o en los malos recuerdos o en las cosas de las que no se pueden alcanzar. Y no debe ser así. Entonces estamos aprendiendo, estamos oyendo, estamos estudiando. ¿Por qué? Porque los que estamos vivos hoy aquí somos nosotros. Y si bien seguramente después de nosotros se va a levantar una generación mucho mejor, como la de Josué, pero en este momento es lo que hay y no podemos quedarnos estancados y no hay que orar. Ayer cuando les dije de Santiago, dijo, esto no es de oídas, sino es para hacerlo. Eso me clava a mí en la mente. Eso no es para solamente oírlo, es para adoptarlo. Y en nuestro pequeño liderazgo, sea cual sea, tenemos que tener ese lugar y adoptar ese lugar de las actitudes. Porque una mala actitud es, como decía el hermano, como una manzana podrida. Esa puede dañar toda la carga. Mientras que están todas esas frutas buenas y desafortunadamente no pueden arreglar la que está dañada. Hay que tomar medidas. Y esas medidas es una buena actitud, un buen momento, una buena confianza en Dios. Ya sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, ¿de quién debemos depender? ¿De quién debemos coger? ¿De quién no debemos desligarnos? Pues de Dios y su palabra, que es la que nos trae esa carga extra, podríamos decir, para poder llevar adelante ese poder de ayudar a nuestra iglesia, de colaborar en nuestro ministerio
de fortalecer los brazos caídos, de levantar esos muros que están derribados. Esa era mi... Excelente conclusión, Zoraida. Por mí, yo aquí apago la cámara y se acabó. Dios te bendiga mucho, Zoraida. Yo realmente, miren, estoy tratando de conocerlos y de aprender de ustedes cada momento en el foro, aquí en Zoom, y de corazón te digo, Zoraida, yo espero que en tu iglesia tú seas una persona que esté enseñando, y si no lo estás haciendo, yo espero que al concluir este seminario tú te animes a alentar, enseñar y mostrar el camino a los tuyos. Cada participación que tienes es muy especial, la verdad que Dios te bendiga mucho. Gracias por esta reflexión tan maravillosa. Gracias, hermano. Estoy bregando a dejar lo que queda atrás y esforzarme a seguir lo que queda adelante. Eres una gran sierva de Dios. Dios te bendiga mucho, a donde quiera que estés. Ha sido un placer encontrarte acá en este camino del seminario. Toda la razón de lo que dijo Zoraida, la verdad que no quiero agregar más porque lo dijo perfectamente. Todo lo dijo muy bien. Dios te bendiga mucho. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quede por ahí? Si alguien tiene el deseo. Marisa, adelante. Buenos días. No, lo que quería comentar es, por ejemplo, yo viví, por ejemplo, en mi familia, dos lados opuestos. Mi madre siempre fue muy positiva y mi padre muy negativo. Y como usted decía hoy, que cierto hermano en la iglesia dependía de la bolsa de valores, así era el carácter de mi padre. Si las cosas iban bien, estaba todo perfecto, todo bien, era pura risa. Y cuando algo se venía, o algo, listo, se pasaba semanas enteras chinchuga. Ahora la pregunta es, yo estoy haciendo el quinto hábito, el tema de aprender a escuchar. Me llamó mucho la atención ese hábito y el tema del ser negativo y ser positivo. Muchas veces por ahí nosotros vemos a las personas que decimos, ese es negativo. Pero al aprender a escuchar, a leer ese hábito, muchas veces esa persona trae muchas cosas adentro, ¿no? Y nosotros por ahí muchas veces como que ya le calificamos como negativo. Me gustó mucho ese hábito, realmente a mí me tocó muchísimo el aprender a escuchar a las personas, y muchas veces el tema de ser negativo viene consecuencias de cosas que le pasaron en la vida. Entonces como que tienen miedo de enfrentar las situaciones que están por venir, ya sean buenas o sean malas. Y el ser positivo es algo que mi madre siempre nos inculcó, que a pesar de que las cosas estén mal, siempre hay que ser agradecidos a Dios. Eso es una cosa que yo me llevo, como usted decía hoy, por ejemplo, de su abuelo, lo que le decía, yo me llevo de mi madre eso. Siempre estar agradecido, en lo bueno y en lo malo, porque esto viene de Dios. Entonces, eso es lo que por ahí yo veo, por ejemplo, el tema de ser negativo y positivo. Por ahí hay consecuencias de pecados o de cosas en la vida de las personas que lo lleva a eso, a retraerse. Y mi punto de vista por ahí es ver el por qué esa persona es así, ¿no? Y no muchas veces solamente juzgarlo. Eso nomás quería compartir. Sí. Detrás de toda persona hay una experiencia, detrás de toda persona hay una historia. Zoraida también lo mencionó, ¿no? Hay vivencias, hay situaciones que te marcan y somos responsables de qué hacemos con eso. Si lo canalizamos para bien, para levantarnos, para aprender de ello, ya varios de ustedes lo dijeron, o eso me atrapa, me ancla, me define, ¿no? Si el pasado me define, entonces probablemente tengo que hacer un trabajo muy profundo. Y está muy bueno lo que dice Marisa. No está bien estigmatizar a la gente. De hecho, Jesús trataba de decir eso, ¿no? Cuando decía no matarás, no cosifiques a tu prójimo, no lo catalogues de forma que no te relaciones con él. O sea, cuando nosotros consideramos a las personas con una mirada donde ya los catalogamos, los clasificamos y no nos permitimos relacionarnos,
y creemos que están en una situación desfavorable, los estamos aniquilando, o sea, los estamos haciendo a un lado del mapa. Y eso es el acto del asesinato, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de esta profundidad de las enseñanzas de Dios, uno dice, wow, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir para mejorar como seres humanos, como hermanos, como fraternidad? Y de alcanzar esta buena conducta de primero comprender y después ser comprendido. Y ese es un gran acto de humildad. Quiero comprenderte. ¿Se acuerdan cuando dijimos de las relaciones no elegibles? Dijimos, bueno, las personas que aparentemente crees que están en contra de ti o que tienen diferencias contigo, que no estás compaginando, hay que aprender de ellos, hay que escucharlos y aprender de su persona, y probablemente ahí surjan nuevas buenas amistades, ¿no? Casi muchas personas de buenas amistades dicen, nosotros comenzamos odiándonos, ¿no? O sea, como que no nos relacionábamos bien. Después nos conocimos, nos afianzamos y resulta que somos súper, súper cercanos, ¿no? O sea, hay una dinámica muy, muy interesante. Y sí, es muy lindo ese quinto hábito de poder comprender y ser comprendido. O sea, eso te dice, ¿quieres recibir? Bueno, aprende a dar. O sea, ¿quieres ser escuchado? Bueno, primero escucha. Y eso está bien. O sea, antes de querer recibir el elogio, bueno, tú elogia. Antes de ser beneficiado, tú beneficia a los demás. Está muy bien. Gracias, Marisa. ¿Alguien más? Bueno, ya estamos cerrando en tiempo, pero quiero dar la oportunidad si alguien más tiene para comentar o si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Vamos a ir cerrando entonces. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero manifestar lo siguiente, nada más, la actividad de la siguiente semana, aquella actividad que cuando inició esta cursada dijimos, al final del curso vamos a exponer los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en fin, y ya la próxima semana. El próximo martes, vamos a tener la siguiente dinámica. Si tú estás viendo esta grabación, estás viendo la clase y te es imposible sumarte a este grupo que ha estado, pues gracias a Dios, conectándose en vivo el próximo martes por la mañana, yo te invito que desde ya, porque ya está habilitado el foro, escribe por favor desde ya el hábito que tú escogiste, cuál es la esencia de ese hábito, o sea, de qué se trata y cuál es el beneficio de ponerlo en práctica. Desde ya, escríbelo. ¿Por qué? Porque para el martes, si tú no estás conectado, yo puedo tener la oportunidad de leerlo aquí en la clase, ¿sí? De enriquecerlo en la clase. Los que sí han estado sumándose a esta clase, que yo les agradezco infinitamente que nos han acompañado, no importando el frío, aquí están. Quiero preguntarles, ya por lo menos Vera y Marisa me dijeron que tienen el hábito, el 1 y el 5. Por favor, así de forma rápida, ¿cuál tienen? ¿Qué hábito tienen? Solamente dígame cuál es el número que tienen. Liti, ¿tienes el 5? ¿O levantaste la mano? ¿El 5? Por favor, si en el chat me lo van diciendo. A ver, Pedro tiene el 5, Liti el 5, Lenix tiene el 6. Yo el primero, hermano. Rosalba tiene el primero, gracias. Álvaro también el primero. Yo espero que no hayan... Yo tengo el tercero. Para no leer los demás, ¿eh? Zoraida, ¿cuál? El tercero. El tercero, Karina Primero lo tiene primero. el cuarto. Bien. Es raro, ¿no? Primero lo primero y está en tercero. A ver, ¿quién más? ¿Quién no me falta? Álvaro, el primero. Bien, hermano, gracias. Juan Carlos, Alejandra, Marcos, Avieser. ¿Cuál están eligiendo, por favor? Si alguien quiere agarrar el número 2 y el 7, estaría muy bien. Así nos ayudan a enriquecer la clase. Mira, ya los mencioné, ya se salieron, no se salgan. Muy bien, Alejandra, el 7. Gracias, Alejandra, te esperamos el martes, por favor.
Y pues Marcos, agarra el 2 si quieres. Toma el 2 porque nadie nos ha mencionado el número 2 para que también se pueda exponer ese próximo martes. Ya los estamos comprometiendo a estar aquí en la clase del próximo martes. Bueno, el viernes tenemos clase, ¿no? El viernes tenemos clase. Pero para el martes, la próxima semana, lo que vamos a hacer es, yo les pido por favor que redacten en papel o en su tablet, lo que estén usando para tomar anotaciones, la esencia de su hábito y cuál sería el beneficio de desarrollarlo, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio de desarrollarlo a nivel personal? Para que seamos muy concretos en leerlo y palabras más, palabras menos, explicarlo, porque hay varios que van a compartir el mismo hábito que ustedes, entonces así no les robamos la idea a los demás. Y después tenemos otra dinámica, pero esa ya la vamos a tener en la clase como tal, ¿sí? Entonces traigan su hábito escrito, cuál es la esencia, en qué consiste, y también, aunque lo hayan leído en la clase, yo les invito a que lo escriban en el foro, ¿vale? Lo escriban en el foro, y así nos vamos empapando de todos los hábitos que tenemos en esta propuesta. Bueno, también ya tienen ustedes la oportunidad de subir su trabajo final. El trabajo final, no se estresen, no se estresen. Su trabajo final va a ser muy, muy bien, va a estar muy bueno, porque lo van a llevar a la práctica. Piensen en eso. Esto que voy a presentar lo voy a llevar a la práctica. Entonces, recuerden que tuvimos, con el foro de la siguiente semana, que es lo de los hábitos, no va a haber otro trabajo, va a ser esto de los hábitos. Ustedes tienen 6 foros que han escrito reflexiones. Cada foro tiene un valor de 10% de la calificación final. Su proyecto tiene un valor de 40%. ¿Sí? No se preocupen si su trabajo es excelente o si le falta, o sea, vamos a hacer observaciones de su trabajo, pero el que ustedes lo presenten, pues ya tienen un 40% asegurado. Y de los foros que ustedes estuvieron haciendo, de cada foro tienen el 10%, si hicieron los 6, pues tienen 60%. Entonces ahí ya completan su 100% aprobatorio. No me pregunten, ¿y cuál es la mínima, pastor? No, pensamientos así no. Si a alguien le falta algún ejercicio que no hizo en los foros semanales, por favor, envíemelo o en el chat de la plataforma, porque en el chat me pueden escribir, o me mandan un correo con las actividades que quedaron pendientes, o en el WhatsApp si lo prefieren hacer. Pero esa es la forma de cómo ponerse al día con todas sus calificaciones. Si por ahí pasa que presentan su trabajo final e hicieron 4 semanas de foro y no las 6, si se restaron 2, pues su calificación va a ser 8. ¿Me explico? ¿Sí? La idea es que todos tengan una calificación satisfactoria. Pero sí necesitamos que ustedes ya vayan subiendo sus trabajos. Si ya los tienen, ya está el espacio de subir el trabajo final. Mientras más pronto lo hagan, mejor para un servidor, porque tendría más tiempo de poder sentarme a revisar cada uno y dejarles una pequeña observación, o si hay que hacer algún regreso, alguna retroalimentación, lo podemos hacer. Y si está todo ok, bueno, también ustedes se enterarían. Y lo otro, pues para que no se queden debiendo la materia en esta cursada del seminario, ¿sí? Así que bueno, estamos llegando a la parte final. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense del frío. Que Dios esté con todos ustedes.